Bueno, acá la segunda clase de atención primaria de la salud. En esta parte vamos a ver cómo esa estrategia firmada en la Declaración de Alma-Ata se inserta en el sistema de salud argentino. Vamos a basarnos para eso. La ficha está basada en un texto de Mario Testa. Este médico aparece en La insubordinación de los privilegiados. Es un médico sanitarista con mucha trayectoria que ha participado en experiencias clave de instituciones sanitarias y universitarias de América Latina. Y él habla de atención primaria o primitiva de la salud, un análisis de la APS durante los años 1983-1986. Él va a decir que hay una diferencia en el significado de la atención primaria de la salud. Una cosa es el significado abstracto, que tiene que ver con lo que dice la declaración, con lo que dice Tejada, que es la esencia de la atención primaria de la salud, que está en la declaración. Y otra cosa es el significado concreto, que está dado por cómo se hace atención primaria, cómo se inserta atención primaria de la salud en esta estrategia en cada sistema de salud. Habíamos visto que no es una receta que va a servir para todos los países por igual, y para todas las comunidades por igual, sino que cada país, cada comunidad, con su historia, con su sociedad, con su economía, van a servir de contexto, de marco, donde se desarrolla esta estrategia. Entonces va a haber un significado abstracto, que es su significado así escrito, ideológico, es la esencia de la atención primaria de salud, y un significado concreto, que es cómo se hace atención primaria de la salud. ¿Cuál era el contexto? Vieron que se firma la Declaración de Alma-Ata en 1979, 78, perdón, durante la Guerra Fría. ¿Qué estaba pasando en Argentina? En Argentina teníamos la dictadura militar, que mejor dicho es una dictadura cívico-militar eclesiástica, porque está llevada adelante no solo por los militares, sino por toda esa parte de la sociedad que es que detenta un poder y que quiere seguir sosteniendo un statu quo, cómo están las cosas. Y la clase dominante está dada históricamente por una clase de mucho poder, el empresariado argentino, el empresariado en general, pero el empresariado argentino, y la iglesia. En este momento se instala un plan sistemático de terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la utilización de métodos ilegítimos, no legales, por parte de un gobierno o una dictadura, bueno, fue un gobierno elegido, los cuales están orientados a producir miedo y terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no hubiesen sido posibles de otra manera. A través del miedo y el terror sistemáticos quisieron cambiar a esta sociedad. ¿Qué significa sistemático? Que sigue un plan ordenado de normas y procedimientos. Fue planificado, no fue nada de todo lo que ha sucedido fue al azar. Recuérdense que estábamos en medio de la Guerra Fría, estaban disputándose capitalismo y comunismo, y en América Latina se había producido la revolución cubana, que teníamos ahí el comunismo instalado, y de Estados Unidos financia toda esta serie de dictaduras en Latinoamérica para frenar el avance de estas ideas comunistas. Fíjense que en el medio del obelisco, un monumento que está emplazado ahí en el centro, en Buenos Aires, hay un cartel que decía "Silencio Salud". Si bien se referían a la contaminación ambiental auditiva, todas las palabras no son ingenuas, y tenía que ver con no hablar, no hablar. Y me voy a ir un poquito por las ramas en esta clase, aunque sea grabada. Lo que sucedió en la Comisión 7, la clase pasada, cuando terminamos hablando de abuso sexual en las infancias, que para mí fue muy importante, aunque muchos sintieran que nos estábamos yendo por las ramas, tiene que ver con eso, con poder hablar lo que no se dice. Con poder poner en claro, en palabras, lo que tiene, lo que no se dice y es tabú, tiene como un resguardo eh, social, o que la sociedad lo pone en un lugar de oscuramiento. Estoy apagando el celular.
de oscuridad, perdón, y le da cierto lugar de impunidad, ¿no? Una compañera también había realizado una interrupción legal del embarazo, voluntaria, y, y le daba cosa contarlo porque todavía tiene todo un tabú, pero decidió hablarlo porque me faltan las palabras, pero lo saca de ese lugar de oscuridad y, y lo pone en un lugar de derecho. Así que bueno, me pareció, se me ocurrió ahora, ¿eh? Ahora cuando lo vi, este cartel estaba hace un montón, tenía que ver con no hablar, con no denunciar, con comportarse en silencio, y me hizo acordar a la clase pasada que tuvimos, que tiene que ver con eso, con hablar de lo que no se habla. Y hay mucho de lo que no se habla, porque si hablamos, estamos cuestionando el orden establecido. Yo al menos quiero eso. Perdón. Esta materia quiere esto. La universidad es bastante contrahegemónica, así que vamos a hablar de lo que no se habla. Bueno, en ese proceso de plan sistemático de terrorismo de Estado, hubo un desmantelamiento del sistema de salud, se transfirieron responsabilidades del Estado Nacional a las provincias, se redujo el gasto público, se fomentaron los seguros privados para las personas que tenían mayores recursos económicos, y se fue para atrás en un montón de, de obras de Estado, de salud que habían sido planificadas. Cuando hablamos de toda esta cuestión de decisión política, ¿a qué nivel de análisis del rol del Estado nos estamos refiriendo? Como no me van a responder, les digo yo a ustedes, es el segundo análisis es el meso. Macro, acuérdense que era este contexto internacional de la Guerra Fría. Meso es esta situación de toma del poder por parte de los militares, bancados por el empresariado y la iglesia, y esta serie de decisiones que toman a nivel político. Después tenemos un nivel micro, que fue lo que sucedía en el día a día, el toque de queda, el robo sistemático de bebés, los... Ay, no me sale la palabra. Secuestros, desaparición de personas. En general hubo un montón de cosas que repercutieron en el cotidiano de las personas a nivel micro. Entonces, en ese momento, la estrategia de atención primaria proponía participación comunitaria, equidad, confianza, acceso, inclusión, protección, respeto. Y estábamos en un momento de represión, estado de sitio, toque de queda, persecución ideológica, todo aquel que pensara diferente al statu quo, a lo establecido, era reprimido, era desaparecido, había violación de los derechos humanos, digamos, era una situación totalmente contrapuesta. Durante la democracia, ¿qué quise poner? 1890 es la formación del Estado. Sí, bueno, 1990 hubo tendencia a la descentralización de los servicios sanitarios y se mercantilizó el sistema de salud. Y la atención primaria de la salud se convirtió en atención selectiva, aislada. Vieron que habíamos hablado en la clase anterior de parches, de paquetes, de servicios para personas en situación de pobreza, y se perdió todo este componente político transformador que contenía la declaración, ¿no? Como dice David Tejada, que la esencia del MATA está en la declaración. Estoy tratando de borrar, no quiero que me suene el celular, bueno, no lo encuentro. La esencia del MATA está en la declaración y se perdió toda esa esencia, ya se había perdido cuando la tradujeron mal, pero bueno, cuando se inserta en Argentina en ese contexto, la verdad es que muy poco se podía llevar adelante todo lo que proponía atención primaria a la salud. Bueno, él llama atención primaria, pregunta, o atención primitiva, sería cuando no se logra llevar adelante cada una de las estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? La atención primaria de salud debe ser el labor inicial de la cadena de atención. La persona debe poder consultar entrando
Es raro pensarlo como eslabón inicial porque es una estrategia que va horizontal, que va a lo largo. Bueno, pero entrando por lo que es el primer nivel de atención, por los centros de salud, donde se van a resolver los principales problemas de menor dificultad, van a diagnosticar, van a hacer tratamiento y todo lo que no se puede resolver en el primer nivel de atención se tiene que derivar a un segundo nivel con una comunicación fluida para trabajar en conjunto. Tiene que haber redes, una red de establecimientos interconectados y comunicados fluidamente, lo cual no sucede. Estos establecimientos deben estar organizados en el terreno de manera de poder cubrir todas el área programática y que cada centro de salud tenga de referencia un hospital de mayor complejidad. Lo vamos a ver ejemplificado en el partido de San Martín, primero porque soy del partido de San Martín, segundo porque también tengo el de Moreno, pero es tan grande que no entraba en la pantalla para poder verlo. Ese es el partido de San Martín, los lugares de colores son las áreas programáticas, las áreas geográficas, donde tiene que hacerse cargo cada centro de salud. Las crucecitas son las instituciones sanitarias y a cada crucecita le corresponde la responsabilidad de hacerse cargo de un área geográfica, delimitada por cada color. En las flechas están indicados los hospitales. El Hospital Fleming y Marengo son hospitalitos porque es chiquitito, tienen una guardia general y un laboratorio interno donde pueden analizar las muestras, pero no tienen internación. El Hospital Belgrano es de gestión provincial, el Hospital Eva Perón es de gestión provincial y el Hospital Thompson es de gestión municipal. Cada hospital tiene que resolver las referencias de las unidades sanitarias que tiene más cercanos. También están organizados por límites geográficos. Bueno, en cuanto a la calidad y a la puerta de entrada. La verdad es que acá cuando hablamos me parece que hay un error de concepto o que puede hablar de un error de concepto porque dice es el primer contacto. No, la atención primaria sí es una estrategia, no es, o sea, deberíamos recibir a la gente, a toda la gente y acompañar a la gente en el proceso de una enfermedad todo el tiempo con esta estrategia, porque esta estrategia habla de prevención, de promoción, de calidad, de accesibilidad, de participación comunitaria. Y esto no debe suceder solo al principio, sino que debe acompañar el proceso de salud y enfermedad de todas las personas. Pero bueno, también está basada el ingreso al sistema de salud en los centros de salud. Debería estar basado, porque la verdad es que cada uno tiene la posibilidad de sacar un turno en el hospital donde quiera. Entonces, no hay una organización muy reglada, sino que en cuanto a ideas o teoría está así escrito, pero después no se respeta. Y en cuanto a la calidad, que en la práctica, inclusive la atención primaria, la atención primaria, yo también cometo ese error, como de pensar la atención primaria solo en la unidad sanitaria. Pero bueno, si vamos que es donde más se hace atención primaria como estrategia de trabajo con la comunidad y en terreno, más que en el hospital, pero debería ser una estrategia, lo voy a repetir millones de veces, que acompañe todo el proceso y todos los niveles. En el centro de salud, volviendo a lo que estaba diciendo, suele tomarse como un lugar a veces hasta de castigo, donde se mandan a profesionales que quieren castigar. Y no debería ser así, debería ser el lugar con mayor calidad de los profesionales, porque la persona llega ahí, hay que evaluar a esa persona, a esa familia, a esa comunidad, y tiene que ser de tan buena calidad que ser una buena evaluación para no entorpecer todo el proceso luego, para decir, bueno, esta persona se atiende acá, se resuelve acá, estas son las acciones que hay que hacer y lo que no se puede resolver se deriva al segundo nivel. Si no empezamos con un profesional o con una atención profesional de muy buena calidad, se entorpece y se encarece todo el proceso. Atención primitiva. Cuando toda esta estrategia de atención primaria de la salud, en esencia, escrita en las declaraciones, se transforma en atención primitiva. Bueno, cuando se fundamentan sobre otras consideraciones, dejando de lado las necesidades de los pacientes. O sea, si esto mismo que decíamos de los paquetes selectivos. Una cosa es trabajar en las necesidades de la población, de los pacientes y la familia, y otra cosa es resolver con lo que tengo trayendo
que ni siquiera creyendo, porque yo creo que la gente sabe que no es lo que necesita la comunidad lo que les ofrecen. Voy a volver a decirlo porque no fui clara. Cuando yo decido que le voy a dar a tal población, le voy a cubrir con vacunación, le voy a dar alimentos, voy a tratar el Chagas, no es quizás lo que necesiten esa familia o esa población como primordial. O sea, sí, es evidente que si estadísticamente hay un montón de gente con Chagas, un montón de gente eh, que no está vacunada, es un buen recurso trabajar sobre el Chagas o la vacunación. Pero generalmente se hace sin pensar si eso es la mayor necesidad de las poblaciones. Entonces, se fundamentan las consideraciones en lo que hay disponible, en el recurso, en otras cuestiones que no son las necesidades de los pacientes. Esto es parecido al segundo punto, que es servicios diferenciados para distintos grupos sociales. Esto mismo, o sea, si bien la equidad tiene que ver con diferenciar los recursos, este punto tiene que ver con, yo le voy a llamar parches para que nos entendamos, ¿no? Como decir, bueno, voy a llevar alimentos al Chaco. No voy a tratar de que toda la población de ciudadanos argentinos esté bien alimentada, sino son, bueno, para ellos que son pobres, les llevamos el alimento, ¿no? Cuando tendríamos que tener una buena alimentación en general. Son diferenciados para distintos grupos sociales que son los pobres, para ser claros. Esta atención primitiva está diseñada para disminuir el gasto social en salud. Fíjense que cuando Tejada presta atención a Tanzania, a China y a Perú, en China en los médicos descalzos, con promotores de salud que trabajaban en prevención y promoción, eran poblaciones que utilizaban poco recurso económico. Entonces, si se tergiversa esa idea, se diseña esto para gastar poco en salud. Y no tenía que ver con gastar poca plata en salud, sino con trabajar más efectivamente. Si trabajamos en promoción y prevención de la salud, vamos necesariamente a gastar menos recursos si dejamos que la sociedad enferme y después tenemos que resolver esto. Lo que suele haber en una atención primitiva es personal de menor nivel de capacitación, estudiantes, médicos recién graduados, sin la necesaria experiencia para desempeñar la función que tiene mayor responsabilidad en el funcionamiento del sistema, porque es el primer contacto que debería tener la población, en la sociedad, de las familias, el individuo, con el sistema de salud. Llegar a alguien que sea muy capaz para hacer un diagnóstico lo más rápido y completo posible de esa persona, esa familia, esa sociedad, para poder dirigirla. Si empezamos con una mala calidad, esto se traduce al resto del proceso. Bueno, hay una diferencia en la ficha entre el sistema social, el sistema de salud que se da en los países capitalistas y en los países socialistas. No se desesperen, yo no entendía mucho la diferencia hasta hace unos años. Si quieren pueden volver al videíto de la Guerra Fría, donde explica la diferencia entre países capitalistas y países socialistas. En los países capitalistas hay una multiplicidad organizativa, digamos, la organización no está dada en torno a un único sistema de salud. Nosotros vivimos en un país capitalista, sino que están las obras sociales, los privados, las prepagas, o sea, no, es más difícil hacer una organización estratégica de atención primaria de salud porque hay un montón de gente trabajando de diferentes dependencias. Hay una ley de oferta y demanda, entonces cualquiera puede decidir por dónde, si saca un turno a un privado, si va a la obra social, si se atiende por su prepaga, si directamente va al hospital. Hay tanta oferta y mercado alrededor del sistema de salud que la gente puede elegir, no hay un caminito, un recorrido a seguir específico. El que viene tiene que ver con eso, no hay unas normas de circulación interna y se paga por el servicio. Se va a pagar porque es privado o se va a pagar de la obra social del sueldo o se va a pagar con las contribuciones.
En los países socialistas el sistema es un sistema único. No hay privados, no hay obras sociales, no hay prepagas. Entonces, es mucho más fácil la organización, hay una sola administración. El tratamiento que se le da a los problemas es igual para todas las personas. No es, bueno, si yo voy a la clínica tengo mejor hotelería, si voy al hospital, no. Todos tienen la misma atención, las mismas prestaciones y beneficios. Y sí, al tener organizado la circulación, se entra, la APS es la puerta de entrada. Es difícil decir la puerta de entrada porque para mí es todo el proceso, pero bueno, se recibe a la persona con esta estrategia de salud. Los países subdesarrollados, el problema con respecto a cómo se inserta esta estrategia de atención primaria a la salud en un país subdesarrollado es que copian soluciones. Dicen, bueno, mirá, a tal país, a Suiza, a Canadá, le fue re bien haciendo esto, pero no somos Suiza o Canadá. Es imposible copiar esas soluciones porque tienen otra organización esos países. La asignación de plata que está destinada al sistema de salud es menos, cabe dada. Hay concentración de los recursos en las ciudades. Fíjense que Buenos Aires, por supuesto, tiene muchísimos más hospitales y tecnología que lo que puede tener Misiones, Chaco, Formosa, los países del norte sobre todo. Los países, la provincia, perdón. Hay desigualdad en recursos y calidad, no es lo mismo los recursos y la calidad de Buenos Aires con respecto a las provincias, no quiero decir del interior, no sé cómo se les dice, que no son Buenos Aires, qué horrible, al resto de las provincias. Y hay una salud fragmentada. Esto lo hemos visto porque el sistema de salud está fragmentado en cuanto a dependencia, dependen de municipio, de provincia y de nación. Esto fue antes de la dictadura, la mayoría de los hospitales dependían de nación y después de insertar la dictadura se desmanteló el sistema de salud y se transfirieron los fondos de nación y se transfirieron los hospitales que eran de nación a las provincias. Cada provincia tuvo que hacer cargo con su presupuesto de cada institución de salud. Y hay múltiples sectores, no hay un solo sistema de salud. En síntesis, dice la ficha, luego de la declaración de Almata de 1978 en Argentina, se llamó atención primaria de la salud a las acciones sanitarias dirigidas por profesionales de la medicina, cuando acá habíamos hablado que la estrategia de atención primaria tenía que estar llevada adelante por diferentes sectores en acuerdo, ¿no? La escuela, la economía, la política, la cultura, y no solo el sistema médico. Entonces, en Argentina, atención primaria, las acciones fueron dirigidas por profesionales de medicina destinadas a grupos reducidos de personas para abordar problemas concretos de salud y se dejó de lado la reflexión sobre los determinantes sociales de la salud. Yo creo que esto ha pasado en todos lados, porque lo que había que corregir cuando estamos hablando de salud era cómo vive la gente. Eso no va a suceder porque hay que hacer una redistribución del poder, la riqueza y los recursos, y la gente que tiene el poder, la riqueza y los recursos no los quiere soltar y quiere seguir sometiéndonos. Entonces esto no va a ocurrir. Frente a esta deficiencia o problema, lo de ir a trabajar en promoción y prevención de la salud me pareció que fue una de las mejores ideas para que además hubiese pocos gastos. Pero bueno, así y todo, siguió siendo una salud biologista, centrada en el médico, centrada en el hospital. Sin embargo, la experiencia acumulada en torno a la atención primaria de la salud en nuestro país tiene herramientas con potencial transformador para recuperar un sentido de equidad y tiene trabajadoras y trabajadores de la salud comprometidos con garantizar el derecho a la salud que pueden dar lugar a remover prácticas profesionales tecnocráticas y medicalizantes. Esto lo dice Mario Rovere. Tiene con mucho entusiasmo. Yo intento eso en cada clase. No quiero que se carguen el sistema al hombro, no quiero que salgan con la capa altruista de salvadores de la humanidad y esto va a ser siempre a costa de la propia salud. No quiero que suceda eso. Lo que me gustaría es que no seamos parte de la reproducción de este sistema perverso, hipócrita, deshonesto. Nosotros como profesionales de la salud somos parte del Estado. Somos parte del Estado, ya entendimos que el Estado no es solo el gobierno,
somos parte, vamos a tener un lugar de poder y de autoridad. Como les venía diciendo en las otras clases, salvo que terminando esta carrera y después de ejercer, ustedes logren llegar a un cargo de poder de la municipalidad, un cargo político, a priori en el nivel de análisis del rol del Estado que podemos incidir es el nivel micro, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, yo no voy a empezar a hablarles ahora en este primer cuatrimestre, este primer año, de políticas públicas a cargo de ustedes, porque eso sucederá después cuando se reciban, ejerzan, si quieren asumir esa responsabilidad, ese rol. Pero cuando ejerzan, sí van a estar incidiendo en la vida cotidiana de las personas. Yo esto no me acuerdo por qué lo había puesto, porque lo hice hace un montón, pero supongo que tiene que ver con esta anécdota de que si el sistema de salud va a brindar la copa menstrual para las personas menstruantes, las usuarias, eh, yo no me voy a poner la gorra y voy a decidir quién se la puede llevar, quién no, porque no es mi rol. Mi rol es ser facilitadora de los recursos del Estado hacia la población. Y no quiero ser ni aleccionadora, ni disciplinadora, ni adoctrinadora. Me hago cargo yo, me encantaría que ustedes también. Entonces, retomando un poco la clase de políticas públicas, Oscar O'Donnell querían saber cuáles eran los intereses que se expresan en las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo lo que les pregunto a ustedes es, más allá de los intereses de cada política pública, porque va a haber intereses que si no estamos ahí metidos en política, metidos en el grupo de gente que planifica, que trama, que urde estas cuestiones, no vamos a saber cuáles son los intereses profundos, pero ¿qué intereses vamos a defender nosotros? ¿No? Cuando cada vez que estemos frente a la población, que estemos frente a las personas que van a hacerse atender, ¿qué intereses estamos defendiendo? Cuando viene una persona a pedir un certificado médico porque no puede ir al trabajo, la verdad es que la mayoría de los médicos no le dan. Ayer había publicado una amiga que tuvo 5 días de fiebre y le dieron un día de reposo. Ese médico es el médico o sea, es el dueño de la empresa. O sea, ¿qué intereses vamos a defender? ¿Vamos a cuidar a la gente? ¿Vamos a cuidar al Estado y a los empresarios? ¿No? Ser profesionales de salud les confiere esto que vengo diciendo, necesariamente un poder y una autoridad, necesariamente, así como filosóficamente. No hay manera de desentenderse de ese poder que tenemos cuando ejercemos un rol, en mi caso educativo en este momento, o cuando estoy frente a la gente. Hay un poder. Lo importante es qué se hace con ese poder. Lo que yo le digo es recuerden el contexto en el que estamos y a qué clase pertenecemos, si somos parte de la clase dominante o somos parte de la clase trabajadora y qué intereses vamos a defender. Yo lo que les propongo es que seamos responsables con ese poder y esa autoridad que vamos a tener y que seamos amorosos. Y dice mi mamá que no te pongas la gorra.